pero ya hay dos familias que mantener ahí directamente. ¿Cómo era ese asunto económico? Realmente eran tres familias. ¿Cómo fue ese núcleo familiar? Porque yo recuerdo que en mi casa se compraba un solo uniforme. Entonces el pantalón en la mañana, cuando Sandy llegaba, yo me lo ponía en la tarde y íbamos con el mismo uniforme. ¿Compartía cama también con el hermano? Tú sabes que sí. Había que dormir en pareja. ¿Cómo el muchacho del barrio puede pagar la universidad? Precisamente esa es una de las cosas que marcan mi vida. Yo conseguí la facilidad para estudiar en Pucamaima y esa ventaja que tuve siendo pobre es lo que ha hecho que nosotros montáramos un programa llamado Rompiendo Paradigmas. Rompiendo Paradigmas. El programa en la actualidad ha entregado casi 78 becas universitarias. ¿Qué podemos esperar de Robinson Díaz en el Congreso de la República? Yo sé que es un poquito cuesta arriba cuando tú dices que me tocaría a mí investigar a un funcionario público de Sí. mi propio gobierno y ahora me va a tocar esa parte de la fiscalización. Promover dentro del sector empresarial fondos para las becas universitarias para que se pueda seguir incentivando el estudio en esos jóvenes que no pueden llegar a una universidad. Bienvenidos a este espacio, señores. Tenemos una grata conversación con un ente social sumamente admirable, con vastos años de experiencia legislativa y como ser humano agregarle muchísimo valor a esta conversación. Robinson Díaz con nosotros. ¿Cómo se siente, Robinson? Muy bien, Raúl, y contento de estar aquí en este ambiente natural. Y de verdad que hoy vamos a ver lo que la gente no sabe de Robinson Díaz. Robinson el niño, ¿cómo fue ese ambiente familiar? ¿Dónde nace? ¿Y cómo fue su educación por ahí? Yo debo decir que mi niñez es algo para contarlo. Nosotros, en mi caso particular, yo nací en el barrio Libertad, en el ensanche Libertad, porque nosotros dividíamos el ensanche y el barrio de la calle 8 para abajo y la calle 8 para arriba. Sí. Habían, lo que son del barrio, se recuerdan lo que era Papi Alimaña, Pedro Sánchez, el tigueraje que había en la parte baja del barrio y donde está el GUG realmente. Yo nací ahí en la calle 12 del barrio Libertad. En ese entonces no es el barrio que es hoy, no es el ensanche que es hoy. De ahí nosotros pasamos a vivir unos 2 o 3 años en Licey, de donde es la familia de mi padre. Muy bien. Debo aclarar, yo soy palomero por mi mamá del Licey y del Licey por mi papá que nació y se crió ahí en el Licey, kilómetro 7. A mí me tocó entonces criarme, educarme en escuelas públicas y estando en el ensanche Libertad estudié en la escuela Eugenio de Cham, en una niñez que de verdad es muy diferente a lo de ahora. Nosotros no teníamos esos juegos, esos videojuegos que existen en la actualidad. Yo era campeón jugando la placa. Sí. Fui campeón jugando a ping-pong. Qué bueno. Yo jugaba a la cantarita, a las escondidas. Y recuerdo que mi primer beso fue una vez que jugué a papá y mamá. ¿Las escondidas también ahí? Con la niñita. Con la niñita de la calle 12. Eso es bueno recordar y básicamente trascender. Pero a la esposa mía que se recuerde, que eso hace mucho, eso hace ya más de 40 años. Ay, claro. Sí. Robinson, su familia, ¿cómo fue ese núcleo familiar? ¿Cuántos hermanos tiene usted? Hay 2 hermanos de madre y hay 3 hermanos de padre. Y somos 4 de padre y madre, o sea, seríamos 9 hermanos. Los 4 que vivimos en el último núcleo, Sandy, Wendy, Suani y yo, nos tocó vivir en el barrio Libertad. El caso de Sandy, mi hermano mayor, que es locutor aquí en Santiago, es empresario también. Yo recuerdo una anécdota importante de Sandy, que era mi hermano mayor, por ende era más grande que yo. Pero todo eso fue hasta que yo cumplí los 18 años, que desarrollé y era fisiculturista. Pero sí recuerdo que cuando teníamos 8 años, 10 años más o menos, él era más grande y yo era más pequeño. Y recuerdo que las precariedades que teníamos en el Eugenio de Cham, nunca estudiamos los dos en la misma tanda. O estudiaba él en la mañana o estudiaba yo en la mañana. Y la gente pregunta, ¿pero por qué? Porque yo recuerdo que en mi casa se compraba un solo uniforme. Un solo uniforme. Era un pantalón caqui con camisa caqui. Entonces el pantalón en la mañana, cuando Sandy llegaba, yo me lo ponía en la tarde y íbamos con el mismo uniforme. O sea, en mi casa éramos eficientes, sabíamos optimizar los recursos. ¿Y los zapatos entonces? ¿Cómo se hacían? Los zapatos yo creo que usábamos lo mismo, que eran los tenis campeón que se usaban cuando eso. Y algunos tenis y unos zapatos mocachú, que se usaban, que la mocachú, incluso mi madre trabajaba en mocachú. Y teníamos esa gran afinidad, mi hermano y yo, que para eficientizar los recursos de mi casa, usábamos el mismo pantalón y cuando él llegaba yo lo cogía el de él
y cuando él se iba a la mañana se ponía. Pero hubo un problema cuando cumplí los 17 años, Sí. que yo desarrollé y ya entonces los pantalones de mi hermano me quedaban brincachacos. Y ahí mi papá dijo, habrá que comprar 2 pantalones. ¿Y cómo era el asunto de los recursos económicos en la casa? ¿Trabajaba papá y mamá? ¿Y cómo se distribuía todo eso? Porque al ser un núcleo tan grande, hay que llevar comida en 2 casas, porque me dice usted que su padre tiene unos cuantos hijos fuera del matrimonio directo de su madre y él. ¿Hijo en la calle? No, Ajá. no. No. Él lo tuvo en una casa. O lo tuvo, ok. Sí, no fue en la calle. Fue así. Pero ya hay dos familias que mantener ahí directamente. ¿Cómo era ese asunto económico? Realmente allá en eran la 3 casa? familias, eran los hijos de mi mamá, los hijos de mi papá y los hijos de mi papá y de mi mamá. Wow. Pero nosotros teníamos una gran ventaja, que en ese entonces no se hablaba de lujuria ni se hablaba de cosas exóticas. Mi padre era chofer de concho en la ruta A. Todos conocen, los que tienen ya más de 40 años, tienen que saber que habían 3 carros Austin, de esos carros viejos, Sí. que conchaban en la ruta A. Mi padre era chofer de uno de esos. Y mi madre, que era trabajadora costurera, ella trabajaba en Zona Franca, en una fábrica que recuerdo se llamaba Tricí Continental. Muy Y bien. ahí comencé yo a trabajar con apenas 10 años. Yo me convertí en un empresario próspero con 10 años de edad. ¿Cuál fue ese emprendimiento, Robinson? Bueno, mi madre había que llevarle la comida todos los días a la Zona Franca y a mí me tocaba ir desde el barrio hasta la Zona Franca a llevarle la comida día por día. Resulta que frente a mi casa había una señora que también trabajaba en la misma fábrica de mi mamá y me dice, Robinson, te voy a dar... Robinson no, para los que no sabían, a mí me decían el chino. El chino. El chino. Tenía Yo no sé si influencia era asiática porque era en la muy hermoso, carita. porque era inteligente, pero era el chino y también practicaba karate. Ok. Entonces, como me decían el chino, me dice de Victoria, Robinson, chino, te voy a dar un peso para que tú me lleves la comida allá a la Zona Franca todos los días. Resulta que yo tenía que ir como quiera. Claro, la Yo doña tenía estaba una allá. bicicleta Aro 20 que la armé de pedazo en pedazo. Y recuerdo que en un lado del timón llevaba la comida de mi mamá y en el otro lado llevaba la comida de Victoria. La historia es tan larga que la voy a resumir diciéndole que yo terminé con mis habilidades y haciendo un negocio de emprendimiento, Sí. llevando 46 comidas Wow. a Zona Franca. A un peso. Después de ahí yo me convertí en una película que a mí me impactó bastante, que es Los Rabagualas, que habla de esa misma historia, que llevaban comida. Y yo tenía un sistema logístico de transportación y un transporte montado en llevar comida a Zona Franca. Sí. Al punto que yo ganaba 45, 50 pesos semanales y mi mamá ganaba 28 pesos con 75 centavos. O sea, eso es un negocio de emprendimiento que la gente tenía que verlo. Yo tenía ya una cadena de distribución. Una flotilla Teníamos montada. 2 bicicletas, Ujú. bicicleta de recoger, bicicleta de repartir, puntos de acopio y todo terminó hasta que conocí a Kenia. Sí. Sí, que me enamoré. Esa es Al su esposa en enamorarme- la actualidad. No, espérate, eso es viejo. La esposa mía es una historia que tú tienes que tener cuidado cómo la divides Ajá. entre el antes y el después. Pero sí recuerdo que me enamoré y hubo un muchacho llamado Wilfredo García, que una vez en el Liceo México, ya yo estaba en el Liceo México Plan de Reforma, me dice, alante de todo el mundo en el curso, míralo ahí, es el que se come los bozos que Ujú. sobran de Zona Franca. Y eso me dio vergüenza, porque me lo dijo delante de Kenia Almonte. Yo estaba enamorado en la tripa de esa muchacha. Y ella me dice, y es verdad que tú llevabas comida y te comes los bozos. Los bozos era lo que la gente dejaba en la Sí, cantina. el desecho. Y ahí terminó mi historia como emprendedor. ¿Qué pasó después? Ya dejé el negocio. Por la vergüenza dejó Claro, Robinson claro. el negocio. Ahí terminamos la historia. Entonces dejó de llegar esos 45 pesos y medio a la casa. ¿Qué Sí, pasó sí, sí. después? Después entonces? entramos a trabajar en la fábrica de Herman, que está por ahí por el Lincoln. Yo pegaba ballesta. Ok. Ballesta es como una piececita que se pone a los cuellos aquí de plástico. Sí, una costurera. Y yo ya. hacía entonces, trabajaba en vacaciones, estaba estudiando y luego después de ahí entré a la universidad. Nunca dejé de trabajar en vacaciones porque había que ayudar a la familia. De ahí entonces recuerdo que entramos a estudiar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y yo, a pesar de que era el chamaco del barrio, tú sabes, el tiguerito del barrio,
porque yo era experto en fugarme de mi casa para irme para el río de Jacagua. Sí. Para Quinillo y Jacagua, sí. O sea, los golpes que a mí me dieron, por eso fue... De llegar muchísimo. cenizo de ese río. De llegar cenizo, sí. Entonces ahí estudié en la Pucamaima y pude entonces dar el salto, el gran salto, el del barrio que estudia con los ricos. Tremendo. Ahí conocí a amigos como Abelardo Iglesias, a Francisco Sué, el mismo Ricardo Mera. Entonces ya yo era el chamaco del barrio que se codeaba con los Mera Muñoz Fonder, con los Iglesias, con los Sué. Entonces eso me fue cambiando la vida y aprendí a comer conflé con leche en la casa de Francisco Sué. Conflé con leche en la casa. Yo nada más lo veía antes cuando eso? decían el conflé de qué, el despierta el tigre que hay en ti. Sí. Yo nada más lo veía en televisión y un día me invita a François a hacer una tarea a su casa y la madre pone ese conflé en la mesa y yo pienso esto es real y le entro a ese conflé a 2 manos y la doña me dice, Robinson, eso se le echa leche, que es mejor. Sí, que y está muy seco ahí. ahí descubrí que se comía el conflé con leche. Wow, tremendo. Pues te estoy hablando del año 1987-88. Robinson, descubrió usted el conflé con leche, pero ya viendo eso, son avances dentro de la familia. Pero volviendo un poquito atrás, me dice, se comparte el uniforme con su hermano un poquito mayor en ese momento, distintas tandas de estudio, llevando ya 45 pesos a la casa, y la vida va cambiando un poquito. Pero dentro de todo ese trasfondo, ¿recuerda usted o podrías compartirnos parte de las precariedades que se vivió en su hogar? Estuvo siempre las 3 comidas allá. ¿Cómo era ese ambiente de los baños? Que uno siempre cuando está en condiciones complicadas, el baño a veces es un poquito delicado, la forma de dormir, porque al ser tantos hermanos, ¿cómo era el tamaño de la casa igualmente? ¿Compartía cama también con el hermano? Tú sabes que sí, que en ese entonces había que dormir en pareja, porque habían pocas habitaciones y pocas camas. Y en una casa donde vivíamos 9 personas, tú sabes que había que compartir. Sí. Mira, yo tengo anécdotas que siempre las hago cuando me toca interactuar con la gente. Anécdotas que es lo que me hace conectarme con la gente de abajo. Te dije, yo pude vivir mi niñez abajo. Pude vivir mi adolescencia ya profesional en el medio. Y después pude también vivir y compartir con la clase alta de Santiago, empresarial, industrial, porque en este mundo que estamos ahora, yo pertenezco a varias instituciones. Pero debo decirte precariedades que pasé que nunca voy a olvidar. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de la cama. Yo siempre lo menciono, la cama que uno siempre le ponía 5 pedazos de blog a la cama, porque cada vez que se partía una patica, uno le ponía un pedazo de blog. Y después se partía la otra pata y le poníamos otro pedazo de blog. Wow. Y terminábamos poniéndole los 5 pedazos de blog a la cama. Uno en el medio ahí para hacer soporte fue. El último sí se le ponía en el mismo medio porque el palo siempre se partía en el medio. Y uno terminaba enjorobado porque había un hoyo en el medio de la cama y había que meter los otros pedazos de blog en el palo del medio. Y esas son cosas que yo cuando lo hago, en la historia que la hago, la gente dice, pero es verdad, eso me pasa a mí. Claro. Otra cosa que siempre menciono y siempre la recuerdo. Y ahora ahora en mi casa, cuando yo veo que la pasta de dientes se está acabando, me recuerdo siempre lo que me pasaba en el barrio Libertad. Que cuando ya la pasta de dientes uno le premia, la sacudía, uno terminaba cortándole la cabeza, y abriéndola y brillándola, limpiándola. Wow, por dentro. Limpiándola por dentro, para esa era la última cepillada. Sí, y hay que darle de poquito porque hay más muchachos en la casa. Sí, sí, sí. Y también recuerdo que yo no sé por qué carajo era que los padres de uno, o la madre de uno más que todo, siempre tenía una sábana guardada. Digo, una sábana y una toalla. Para la visita. Y a mí me tocó siempre cambiármela cuando ya era transparente. Cuando la toalla ya se veía de otro lado, que era que estaba gastada, ahí era que te cambiaban la toalla. Y eso siempre lo voy a recordar, porque a veces me toca el caso de que yo tengo una toalla que ya uno se va acostumbrando, porque la toalla es un instrumento que uno se acostumbra, le coge cariño. Y ahora mismo a mí me toca ver que la toalla que tengo tiene ya 2 o 3 años, y yo me recuerdo de ese entonces, y le digo a la esposa mía, tú me esperas que se ponga transparente. Sí, igual como hacía mamá. Eso que vivimos allá en el barrio Libertad. Y son enseñanzas, son historias que yo creo que todo ser humano que la cuenta, lógicamente, después de salir de ella, es bueno contarlo. Sí, y es una base de superación, de que con dedicación, esfuerzo y disciplina, las cosas se pueden ir logrando. Es así.
Parte de eso, Robinson, ya aparte de las personas que conocen un poco de su vida empresarial igualmente, ya usted tiene su formación en la Pucamaima. ¿Cómo el muchacho del barrio puede pagar la universidad? ¿Tenía alguna ayuda usted en ese momento? ¿Y cómo se da todo eso? Precisamente esa es una de las cosas que marcan mi vida. Yo conseguí la facilidad para estudiar en Pucamaima y esa ventaja que tuve siendo pobre, con una facilidad que conseguimos, yo digo que es lo que ha hecho que nosotros montáramos y nos prometiéramos crear un programa llamado Rompiendo Paradigmas. Rompiendo Paradigmas. Rompiendo Paradigmas es un programa que tenemos nosotros desde nuestra fundación que entrega becas universitarias a jóvenes talentosos, a jóvenes de barrio, a jóvenes de esos liceos públicos que no pueden accesar a una carrera universitaria. Nosotros iniciamos ese programa precisamente por lo que vivimos nosotros. Es difícil para un joven poder llegar a graduarse de bachiller, pero aquellos que hacen un esfuerzo adicional, que se esfuerzan y que logran altas calificaciones, después ver lo que tienen que ir entonces a trabajar a una zona franca, que tienen que hacer un negocio de hot dog, ponerse a vender celulares, sí, ya es mucho más difícil. Entonces nosotros viendo los números que tenemos de la cantidad de jóvenes que después de graduarse no pueden llegar a una carrera universitaria, iniciamos entonces el programa Rompiendo Paradigmas. Eso fue en el año 2017. En la actualidad tenemos ya unos 17 jóvenes que hemos graduado. Qué bien. Dentro de ellos hay 11 que se han graduado con honores en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y agradecemos de verdad a la Fundación Madre y Maestra que nos ha ayudado en cada uno de esos procesos. Tenemos más de 6 jóvenes que se han graduado con honores también en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, y agradecemos a la misma institución por las facilidades que nos ha dado para poder encaminar a esos jóvenes. Qué bueno. Y también en OIM hemos graduado ya 3 jóvenes con honores. El programa en la actualidad ha entregado casi 78 becas universitarias. Digo 78 porque hay algunas carreras técnicas que nosotros hemos logrado encontrar patrocinio. Y el programa nuestro, yo recuerdo que la primera beca que entregamos fue en el Liceo Rafaela Pérez. Sí. Mi escuela, que antes era Escuela Eugenio de Champs. Yo recuerdo que cuando entregamos la primera beca, que dijimos una beca para el mejor estudiante, los primeros que dudaron del programa fueron los padres. Y el director, la directora en ese entonces dijo, bueno, esos son políticos que andan ofreciendo. Y de verdad que entonces ya teníamos 2 retos, uno con el joven de Rompiendo Paradigmas y otro con romper el paradigma de que el político solamente anda ofreciendo lo que no puede cumplir. Lo que no puede cumplir. Y de verdad que después pasamos al Politécnico México y ya hemos logrado cruzar la barrera de la desconfianza. Año tras año nuestro programa entrega 20 becas. Este año, en abril, 15 de abril, nos daremos cita en el Gran Teatro del Cibao, donde estaremos entregando esta vez 24 becas universitarias a 24 jóvenes. Qué bueno. 24 becas a 24 jóvenes en el 2024. Excelente. Y de verdad que ya tenemos seleccionados los estudiantes, cada liceo manda una terna para que se elija cuál es. Ninguno de ellos saben cuál es. Sí debo aclarar que el programa se basa en una plataforma de educación integral, donde no solamente tomamos en cuenta las altas calificaciones del estudiante, sino que va más allá, nos enfocamos en los valores, la familia, el compañerismo y la parte socioeconómica y un sinnúmero de factores que son los que dicen que ese estudiante va a obtener una beca universitaria con nosotros. Y agradecemos de verdad también al ministro de la Juventud, Rafael Félix, quien ha sido un soporte fundamental para este gran programa, que inició, y debo aclararlo, en la gestión del PLD con Robián Nibalcácer, dando el apoyo a quien mando también un fuerte abrazo. Ya se ha mantenido con cada uno de los ministros que han pasado por la juventud, bueno, porque esto no es un tema político partidario, esto es un tema de política de juventud en el cual nosotros queremos proyectar a esos jóvenes. Eso es bueno. Y hablando de juventud, Robinson, hemos visto nosotros desde fuera que usted ha sido un abanderado de los jóvenes. Ha brindado oportunidades, hemos visto jóvenes que ya han tenido esos frutos, que siendo graduados con honores. ¿Y de dónde le sale eso a usted? Porque bien me cuenta que también se les abrió una oportunidad. Entonces, de ahí es que viene todo eso, de abrir oportunidades y abrir nuevos caminos a esos jóvenes. ¿Por qué le nace eso? Yo te dije por qué nace la idea de donde yo vengo, pero sobre todo, ya como político y como
como ciudadano, como filántropo, me considero filántropo y digo que la República Dominicana tiene muchas oportunidades. La República Dominicana tiene una gran oportunidad para seguir desarrollándose, pero lamentablemente si no se invierte en la juventud y en la educación, vamos a seguir teniendo la misma historia siempre. Y yo creo que si nosotros invertimos en esos jóvenes, y sobre todo en esos jóvenes que tienen la intención de avanzar, y de hacerlo bien, podemos cambiar la República Dominicana. Yo de manera jocosa digo, nosotros los que tenemos más de 40 años ya somos de 8 track, tocadisco y pick-up. Quizás tú no te recuerdas, pero yo sé que Ariel se recuerda de eso. Los jóvenes de ahora que piensan en Spotify, que son ya modernos, lo que son milenios, lo que son la nueva generación Z, ese tipo de temas que han designado los jóvenes, podemos nosotros crear plataformas en ellos ahora y que en los próximos 10 y 20 años y las próximas generaciones poder lograr los cambios. Y yo digo que una de las cosas que a mí más me afecta como ser humano es ver cuando un joven quiere proyectarse, quiere crecer y no se le da la oportunidad. Entonces para mí eso es fundamental y por eso nosotros hemos decidido que nuestra plataforma política sea basada en política juvenil, educacional y por ahí estamos y vamos a seguir trabajando en esa parte. Eso es bueno. Robinson, me identifico mucho con usted en ese ámbito porque yo siempre he dicho que los jóvenes sí lo podemos hacer bien. Y hay una parte de que dicen que el muchacho no tiene experiencia, que nunca ha vivido eso, pero ¿cómo va a tener experiencia si no tiene la oportunidad? Y básicamente digno de admirar, hay que elogiar esa parte suya. Y hoy día se ha estado abriendo muchas oportunidades mediante su plataforma, otras plataformas igualmente, fuera políticas públicas que se han estado desarrollando en nuestro país. Y hay que aludir a eso. Más bien usted ahora en la parte de legislador, está postulando en el próximo periodo 2024-2028. Ya luego de lo que se ha venido desarrollando, ¿qué podemos esperar de Robinson Díaz en el Congreso de la República? Yo tengo un gran compromiso. Nosotros cuando fuimos legislador, nos proyectamos a nivel nacional y a nivel internacional porque asumimos una postura constitucional. Yo fui abanderado y respetuoso de lo que manda la Constitución en su artículo 93, que habla de las atribuciones del legislador, del diputado sobre todas las cosas, que es lo que fui. Sí. Y el diputado, como lo dice la Constitución, que tiene la responsabilidad de legislar y fiscalizar en representación del pueblo. A mí me tocó entonces en ese momento ser oposición y dedicarme al tema de la fiscalización. Hicimos un tremendo trabajo, sometimos más de 37 proyectos de resolución, investigaciones, interpelaciones, fiscalizaciones, citaciones y de verdad que yo a veces me da pena y cuando yo veo que es a Nuria Piera o a Alicia Ortega, dada valga la cuña por aquí, que le toca hacer investigaciones, cuando se supone que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, es el principal organismo de fiscalización y control, que tiene presupuesto para eso. Sí. Y yo creo que es ahí donde debe focalizarse el presupuesto de la Cámara de Diputados, de hacer investigaciones profundas. Y qué bueno que ahora tenemos un presidente, como es el caso de Luis Abinader, quien ha sido intolerante con el mal manejo de los fondos públicos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad cuando el presidente va en tono a lo que se debe hacer. El presidente mandó una señal clara que quiere que se manejen de manera transparente los fondos o los dineros del pueblo dominicano. Entonces, ahora el Congreso tiene una gran oportunidad de seguir lo que nosotros iniciamos en el 16, que es continuar con la fiscalización, seguimiento de cómo se manejan los fondos públicos en las diferentes instituciones. Yo sé que es un poquito cuesta arriba cuando tú dices que me tocaría a mí investigar a un funcionario público de mi propio gobierno, pero cuando no se tiene la responsabilidad, cuando no se asume el rol para lo que la gente te eligió, tú entonces te haces de la vista gorda. Y el compromiso. Yo creo que hay un compromiso de seguir trabajando y yo debo decirlo, yo no puedo vender algo diferente a lo que yo planteaba en mi primer proyecto como diputado y ahora me va a tocar esa parte de la fiscalización y voy a trabajar en eso. La otra parte es la parte de las leyes, que es la segunda función primordial del diputado. Me va a tocar entonces someter algunos proyectos que dejamos en carpeta. Hay varios de ellos, como yo mencioné uno que era la extensión
de la licencia de arma de fuego, de llevarla a 2 años. Muy bien. Y lo mencioné hace 6 meses y ya vi que la aprobaron en el Senado, de un gran amigo senador que la sometió. Yo no sé si fue que me escuchó cuando yo lo dije, Sí. pero por lo menos ya está hecha la ley. Ya el Senado la aprobó, que era poner la licencia de arma de fuego a 2 años en vez de 1. Y me toca entonces seguir trabajando con un proyecto importante que va a materializar un empuje al crecimiento educacional de la juventud dominicana, que es la ley de mecenazgo estudiantil. Qué bueno. La ley de mecenazgo estudiantil es de nuestra autoría, ojalá me la copien. Yo lo digo siempre en los programas para cuando lo hagan, digan, eso fue Robinson que se la robaron. Pero la ley de mecenazgo estudiantil persigue, igual que la ley de cultura, de mecenazgo cultural, igual que la ley de cines, promover dentro del sector empresarial fondos para las becas universitarias de esos jóvenes que no pueden accesarla. Me explico como a detalles. O sea, cuando tú como empresario pagas impuestos, que de esos impuestos que se pagan tú puedas disponer una participación para ser destinado a la educación de jóvenes talentosos que no pueden pagar universidad, como el caso de la fundación que tenemos nosotros. Eso es bueno. Y no tiene que ser directamente a nuestra fundación, que sea a cualquier institución o ONG o sin fines de lucros, o sea, que no tenga que ver con una relación directa con quien aporta, para que se pueda seguir incentivando el estudio en esos jóvenes que no pueden llegar a una universidad. Hablando bien de educación, hablando bien de oportunidades, hay una ley que se ha estado impulsando a poca medida, ya que hay intereses que se afectan. Como es usted un gran emprendedor, ha visto este escenario fijo para usted, hay un asunto que se ha manejado y que ha decaído un poco con el crecimiento del emprendedurismo, que es el anticipo. ¿Qué piensa usted sobre eso? El asunto de los emprendedores que tanto afecta y cómo podría poner esa voz suya en esa parte. Yo creo que lo más difícil de un legislador es cuando tiene que tomar decisiones que van en contra de su gobierno y van a favor del pueblo, o viceversa, que van a favor del pueblo y en contra del gobierno. Ahí existe el gran equilibrio y el expertise del legislador. Y yo siempre he dicho algo, y quiero aprovechar hablando de esa ley del anticipo. Sí. Viene una reforma fiscal que tiene que hacerse por obligación. No sé en qué momento se hará, pero yo estoy seguro de que el presidente va a tener que hacerlo, porque ha sido nuestro presidente, vamos a decir, un estudioso del gobierno. Hemos llevado una economía que ha dado señales de que se puede dirigir el Estado siendo eficiente y las cosas van muy bien. Y Luis es un gran estadista, a pesar de que solamente tiene 3 años de gobierno. Pero sí te puedo decir algo. Cuando se va a legislar, en mi caso particular, yo primero pienso aprobar lo que no va en contra de mis principios y mi familia. Esa es la primera parte que yo tomo en consideración, que no afecten mis principios y mi familia, porque hay cosas, por ejemplo, que yo no votaría nunca, que vayan en contra de los valores que me enseñó mi familia. Es así. Para mí, en segundo plano, tengo entonces que no me afecte a esa demarcación, a ese pueblo que me eligió. Si la gente tuvo la confianza de depositarla para que yo fuera su representante, entonces yo no puedo traicionarla en el Congreso. Entonces, para mí ese sería el segundo nivel para yo tomar una decisión. Y el tercer punto sería el tema partidario, que es las líneas partidarias del partido al que pertenezco. O sea que cuando yo logre tener un equilibrio entre esos 3 niveles, teniendo asimismo como parte primordial los valores familiares, como segundo mi demarcación y tercero mi partido, el expertise me dice qué debo hacer y cómo debo manejarlo. Porque no puedo legislar para mi partido afectando a mi pueblo, ni puedo legislar por mi pueblo afectando las líneas de mi partido, y mucho menos pensar en las doctrinas familiares que me inculcaron desde que nací. Mi convicción de lo que es bueno y lo que es malo, mi temor a Dios y cosas que mi madre nunca me perdonaría si yo violara esos principios familiares que ella me inculcó desde pequeño. ¿Cómo implementaría usted o qué proyecto implementaría para mejora de la seguridad ciudadana en nuestro país? Yo creo que más que proyectos y más que leyes, nosotros tenemos que pensar es en crear un régimen de consecuencias. Eso es bueno, claro. Un régimen de consecuencias que sea drástico. Un régimen de consecuencias que tiene que ir acompañado
de un plan educacional, pero tiene que ir acompañado de un plan de fiscalización. Y para mí esos tres pilares, educar, fiscalizar y castigar, eso va a disminuir no solamente el tema de la delincuencia, el tema de la corrupción, sino también temas fundamentales como el tema de tránsito. ¿Tú sabes por qué nosotros tenemos tanto caos en el tránsito a nivel nacional, pero sobre todo en esta provincia de Santiago o en este municipio cabecera de Santiago? Porque no hay un régimen de consecuencias. Es así. Aquí la gente se parquea donde le da la gana. Aquí la gente hace lo que quiere hacer. En Estados Unidos, por ponerte un país, la gente llega y cuando ve un semáforo que va a cambiar en amarillo, se detiene. Pero no se detiene porque le gusta detenerse. Hay una prevención. Se detiene porque si se cruza esa luz, una cámara le va a tirar una foto y le va a mandar un ticket a su casa de $500. Y esos $500 le duele el bolsillo de esa familia. Entonces él sabe bien que ahí no hay forma de tú decir, yo soy amigo del diputado, yo soy amigo del político, yo trabajo en el gobierno. Ahí no hay ningún tipo de chance. Ahí usted paga. Entonces yo digo, Santiago, qué bueno que tenemos un gerente como Ulises Rodríguez que viene a dirigir la alcaldía de Santiago. Y con eso no quiero hablar de otros municipios o el Distrito Nacional, voy a hablar de Santiago. Y cuando hablamos de Santiago, el tema de la delincuencia y la seguridad ciudadana va acompañado de un buen plan que vamos a montar desde la alcaldía. Tiene que haber un sistema de educación, un plan educativo para el tema del tránsito. Debe haber un plan de fiscalización de manera conjunta, alcaldía, DGCET, Intran, policía, las Fuerzas Armadas, la OTAN, la ONU, lo que tú quieras buscar. Pero hay que hacer que la gente respete la ley. Y todo tiene que estar acompañado de la educación del ciudadano, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Señores, no hay forma de que una gente llegue a una esquina y pueda decir que pase uno y pase el otro, que pase uno y pase el otro. No hay forma. Porque aquí la gente cuando se cede el paso, se mete en 40 y ya se arma el tapón. Y yo creo que esa parte para mí es fundamental con el tema de la seguridad ciudadana, el tema del tránsito y cualquier cosa que se quiera hacer desde un gobierno. La educación, la fiscalización y el régimen de consecuencias, pero que sea drástico. Como tiene que ser. Y sabe que nosotros los seres humanos de nacimiento, de algo del ADN, le tememos a ser correcto. Luis Abinader, el presidente de la República, tiene ahora mismo la oportunidad de casarse con la gloria y lograr lo que él persigue. Luis persigue dejar un legado en la historia. Y el primer legado es ese, que aquí se respete la ley sin importar el compadreo, la familiaridad que tú tengas con un poderoso político, militar o funcionario. Como tiene que ser. Como debe ser. Y yo creo que la primera medida que debe hacerse es que el vehículo del gobierno que se encuentre violando cometiendo una infracción de la ley, tiene que tomar sanciones de cancelaciones inmediatas para mandar una señal clara que comienza. Por ejemplo, es como que un hijo mío o la esposa mía cometan una infracción y me llamen a mí para que yo hable con un DGC. Sí. Eso es un abuso. Es así, claro. Eso es un irrespeto a las autoridades. Y desde aquí yo quiero mandarle el mensaje a las autoridades que sigan cumpliendo con su rol, que no den chance a nadie. El que violó la ley hay que castigarlo, multarlo. Y eso incluye a mi persona. A mí me ha tocado a veces hacer giros y me han detenido. Sí. Yo me paro y sin decir quién soy, le paso mi licencia. Yo tengo, creo que son 2 multas que me pusieron, que tuve que ir a la capital para poder sacarla del sistema. Entonces, tenemos que comenzar nosotros a desprendernos y a decir que si queremos cambiar, tenemos que hacer el esfuerzo cada uno de los dominicanos. Directamente. Eso es bueno, Robinson, que empecemos nosotros mismos promoviendo lo bueno, promoviendo las buenas prácticas y promoviendo lo que en verdad nosotros anhelamos, que es el orden, la organización, que todo país que implemente el desarrollo y que esté en víspera de desarrollo como la República Dominicana necesita en todo orden. Asimismo, ir agregando, Robinson, cada uno de nosotros, nuestra alma matriz es la mujer. Nosotros los hombres como tal somos débiles con las mujeres. ¿Cómo ve usted la gran participación que está teniendo la mujer en la República Dominicana, en la parte política, en la parte administrativa, parte de desarrollo? Tenemos una gran mujer como vicepresidenta de la República, a nivel institucional de su partido hay una gran mujer como secretaria general, tenemos una gran mujer ahora con la elección de Luis Rodríguez en la vicealcaldesa. Igualmente usted tiene una gran esposa. ¿Cómo ve usted
la participación de la mujer en la política dominicana? Yo debo aclararte que nosotros no nos hemos dado cuenta, los hombres, que las mujeres se están preparando. Sí, Y a mí me toca participar en esas graduaciones donde entregamos las becas. Y más de un 70% son mujeres. es así. Eso significa que la mujer se está preparando para controlar el país y para controlar el mundo. Yo contento, yo en mi parte no tengo problema porque yo soy el secretario general de ASOMAGO. ASOMAGO es la Asociación de Maridos Gobernados y Afines. Sí. Y yo la presido de hace ya 12 años y de verdad que me siento muy contento porque realmente las mujeres tienen un don y una capacidad de dirigir que tú no te lo imaginas en el tema empresarial, la pulcritud, la transparencia, la honestidad. De verdad que en el tema de la gerencia, la mujer tiene virtudes que el hombre no tiene. Yo siempre digo que la mujer tiene más capacidad que el hombre y la esposa mía dice que eso soy yo para ponerle más trabajo. Pero de verdad que hemos avanzado bastante y debemos seguir avanzando. Ya tú ves que hay regidoras, hay diputadas, alcaldesas, como tú decías, la secretaria general Carolina Mejía, secretaria general de un partido, el partido más importante del país, la segunda figura más importante, por decir, por su rango de secretaria general. Podemos hablar de la vicepresidenta, doña Raquel Peña, de Santiago, una mujer que cuando llegó a la vicepresidencia se creía como que era una figura para decorativa, sí, y demostró que tiene todo el coraje, la dedicación, la entrega, la capacidad, no solamente para ser vicepresidenta, que puede llegar más lejos. Sí, claro. Y el caso de otras figuras que tenemos en este país, a nivel empresarial, a nivel político, a nivel social. Una mujer dirigiendo la victoria también tenemos ya. Sí, ahora vimos ese paradigma que se rompió porque solamente habían sido hombres. Sí. Y debo decirte con el tema de la presidencia, yo creo que la República Dominicana tiene oportunidades para tener por primera vez una mujer que dirija los destinos de la República Dominicana. ¿Quién será? No sé, pero yo creo que estamos preparados para eso. Y hemos visto ya posiciones tan importantes, y yo creo que sí, la mujer puede dirigir la República Dominicana, porque tiene las mismas condiciones, la misma capacidad, y como decía, políticamente son más empáticas con la gente. Y yo creo que estamos preparados para lo que tenga que venir. Yo apoyo a las mujeres. Eso es bueno. Y no es porque soy miembro de ASOMAGO, es porque yo apoyo a las mujeres. Es porque en mi casa se dice, la última palabra la tengo yo. Sí, señora. Lo que usted diga, eso es. Robinson, casi ya llegando a la parte final de este espacio, una pregunta que se me quedó ahorita y no quiero dejarla de mencionar, que la gente piensa que la parte política es todo muy cuellito duro y todo muy decente, pero se coge mucho trote. Igualmente me gustaría que usted mencione los momentos difíciles que se pasa siendo político, haciendo una campaña, todo lo que pasa a un político que la gente no lo ve, solo ve la valla bonita, solo ve ya cuando tenemos los buenos resultados, pero hay una parte detrás del telón que no se conoce. Cuando uno hace campaña política, de verdad que uno presenta en las redes las cosas que uno entiende que le da votos. Sí. Pero hay cosas que en vez de darte votos, te quitan parte sensible de tu vida. Una de ellas es la intimidad. Sí. Porque ya tú te conviertes en una figura que tú no tienes espacio ni hora. O sea, tú no puedes ir a ningún lugar que no sea abordado por un seguidor. Y lógicamente hay una parte muy sensible que quizás el que es político la va a entender. La gente no la entiende. Es el tema de la familia. Yo siempre me pregunto, ¿se puede ser político y ser buen padre? En el caso mío. Y debería decir en una entrevista que fuera montada, sí, yo puedo ser un excelente padre, soy un excelente esposo, soy un excelente político. Pero la verdad es que es difícil tú ser un buen padre y ser un buen político. Es difícil tú ser un buen esposo y ser un buen político. Con decirte que a veces se me pasan semanas que no puedo ver a mis hijos. Yo por lo general me acuesto tarde porque de noche siempre me acostumbro a devolver los mensajes y las llamadas. Y me levanto después que ya mis hijos se van para el colegio. Y como tienen tanta extendida, cuando yo regreso a la casa ya yo estoy en las calles. Y se me pasan días. Y para un padre es difícil tú ver que tu hijo ya está echando pelito y tú te diste cuenta de eso.
Que ya tu hijo sabe usar el teléfono, que tiene cuenta de redes sociales y que te comienza a seguir y tú te diste cuenta que ya él tiene 10 años. Y de verdad que es una parte difícil. Ser esposo es una parte completamente difícil. Cuando yo pongo anécdota, cuando tú llegas pintado a la casa porque una compañera te abraza, Sí. debe haber una gran relación, debe haber mucha fortaleza para tú decir, bueno, llegó pintado porque lo pintó una compañera. Entonces tú dices, la esposa tiene que sufrir mucho. Los políticos son tentados siempre, que uno siempre se cree que es la gran estrella y a veces nos creemos que somos superestrellas porque andamos en la calle y la gente nos idolatra, nos admira. Pero yo llevo la parte más difícil en mi carrera política fue, yo recuerdo que en el año 2010 yo participé en un proceso interno y producto de ese proceso interno yo perdí una familia. Y cuando digo que perdí una familia, yo tengo 3 hijos que viven en Estados Unidos, de los cuales de ellos hay uno que yo realmente perdí la parte más sensible de un padre con un hijo, fue verlo crecer y desarrollar. De mi hija más pequeña, que vive en Estados Unidos. Y esa parte de verdad, yo no se la deseo a ningún político. A veces tú dices, vale la pena hacerlo. Sí. Vale la pena porque cuando entonces te toca llegar a un proceso electoral, la gente lo que hace es que te censura y te critica las partes negativas que tú puedes hacer y no te valora la parte positiva. Y yo digo que todo el sacrificio que hace un político, lo hace primero porque tiene la pasión por la política y debe existir la pasión porque la gente, tú puedas ayudarla, que tú puedas ser empático, que tú puedas tener esa conectividad. Pero el sacrificio que tiene el político, de verdad, yo particularmente digo, no hay forma de que tú puedas ser un buen político, un buen esposo y un buen padre. En una o dos de ellas tú vas a fallar. O tú eres un buen esposo y dejas de ser un buen político, o tú eres un buen padre y dejas de ser un buen político, porque para ser político tú necesitas tener tiempo y espacio para dedicárselo a la gente. Tipo una carrera que Imagínate en mi caso, yo tengo 15,000 contactos en mi teléfono y todo el que me conoce sabe que ese es mi número y yo lo doy público. Y a mí me llaman a las 2 de la mañana los tigres de ahí de Cienfuegos apostando cerveza a ver si yo cojo el teléfono y yo lo cojo. Y escucho cuando dice, te la gané porque lo cogió. Entonces tú dices, pero vale la pena. Bueno, yo decidí ser político. Sí. Por eso yo digo que en este proceso que viene ahora, en este proceso que viene en el 2024, el 19 de mayo, la gente tiene que aprender a votar. La gente tiene que saber por quién va a votar. Y no solamente en el tema del diputado, en el tema del presidente, el tema de los senadores y los diputados a nivel general. A la gente le toca ser protagonista. Una vez cada 4 años. A la gente le toca elegir quienes van a dirigir los destinos de la República Dominicana una vez cada 4 años. Hemos tenido desaciertos, hemos tenido casos repugnables, pero los hemos elegido. Hemos puesto en el Congreso a quienes no debieron estar. ¿Sabes por qué? Porque no hacemos la debida diligencia de investigar por quién estamos votando. Porque no solamente es, como dicen los compañeros, es el pipero, no solamente es el pipero el que coge los 100 pesos. El profesional que vota sin saber por quién está votando está actuando como un pipero. Y perdóneme la expresión del piperito. Sí. Porque se usa mucho en el lenguaje popular. Dale algo para el piperito, 100 pesos para que vote por ti. Yo creo que el profesional, el dirigente político, el ser humano, el ciudadano que vota por un diputado en este caso, que no lo conoce, que no tiene el mínimo contacto con ese político, ¿por qué lo elige? Y yo siempre digo, el que me escribe a mí y no le contesto, que no me apoye. Porque yo decidí ser político ahora y después. Y decía una señora llamada Patria Vázquez, en El Ingenio, el que no coge el teléfono ahora y el que tú no le llega ahora, mucho menos lo va a ver después. Es así. Yo decidí ser político. Y le pido a la gente, no es que voten por mí, es que voten por el que entiendan que mejor lo va a representar en los próximos 4 años. A usted, a Santiago y al país. Excelente, Robinson. Ya por último, hay una parte que no la podemos dejar. Es un mensaje para esa comunidad joven que lo siga a usted, que va a participar por usted, ya sabiendo que los jóvenes representan el 35% del nuevo electorado que tendríamos ahora este 19 de mayo. Muchos nuevos votantes, 18, 22 años que todavía no lo han hecho.
y que están pensando en Robinson Díaz? Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. Decía al principio que nosotros tenemos una plataforma basada en políticas públicas educacional para la juventud de Santiago y del país. Estamos llevando un programa directamente a aquellos espacios donde se necesitan, pero yo creo que la juventud tiene la oportunidad de elegir a quienes mejor afinen con el tema de juventud. Y el tema de juventud no es por la edad, porque en mi caso que tengo 36 años, 36, no te rías, tengo una mentalidad de 18. Es así. Puedo actuar como una mentalidad de 50, pero de igual manera tengo la virtud de que puedo ponerme en el espacio y en el lugar que yo quiero estar. Y por eso yo digo que la juventud tiene que pensar como joven, pensando en el día de hoy, pensando en los 4 años que vienen y pensando en las próximas generaciones. Es importante involucrarse en política, porque hay muchos jóvenes que tú le preguntas y no les interesa nada con política, pero la juventud tiene que involucrarse en política porque tienen la decisión de quitar y poner. Es así. Gracias, Robinson. Gracias a ti. Encantado. Yo sé que esto le va a llegar a mucha gente que lo siga a usted. Yo sé que esto es un tremendo mensaje, por último, que hemos estado brindando a esa comunidad joven. Así que le invito a ustedes a promover lo bueno, a seguir lo bueno, que lo bueno sí se puede hacer viral. Nos vemos en una próxima. Bye, bye.